Hola, si me estás escuchando es porque estás a punto de jugar Bibliomanos. El objetivo es elegir los 5 mejores libros sobre un tema universal. El jugador que más títulos aporte a la selección será el ganador. Presta atención, estas son las reglas básicas del juego. 1. Deben ser 2 los participantes. 2. Entre ambos han de elegir un tópico. Por ejemplo, amistad, futuro, envidia. 3. Los participantes sabrán exponer sus 5 libros preferidos sobre el tópico seleccionado. 4. Los libros candidatos son sometidos a 5 movimientos de selección. Estos son veto, inamovible, propio descartado, elección cruzada y contienda. 5. El jugador triunfante se hará de los 10 libros en juego. Bienvenidos, esto es Bibliomanos. El sexo es algo central para el ser humano. Y sin embargo, pareciera que nos es difícil encontrar las palabras para hablar de él. Durante mucho tiempo a las mujeres nos estuvo vedado hablar, escribir y hasta pensar sobre sexo. Sin embargo, algunos de los mejores libros sobre sexo fueron escritos por mujeres. En todo caso, lo que es seguro es que sin importar el género, a los varones y a las mujeres nos apasiona hablar, pensar, escribir y leer sobre sexo. ¿Se puede hablar literariamente de sexo? Son pocos los escritores que lo logran. La mayoría fracasan. Por pudor, exhibicionismo o impericia. Es difícil escribir sobre sexo. Es difícil, es una barrera complicada. El lenguaje y los cuerpos, cuando funciona muy bien, pero digamos que son más las excepciones que las reglas. Y ¿no? puede ser muy Que las cursi, normas. puede ser muy grasa, puede ser muy... Eso es lo que muy sucede. empalagoso, muy meloso, ¿no? Hay muchos peligros a la hora de hablar sobre el sexo y son esos, precisamente. La metáfora, la cursilería, el cliché. Y son todos caminos que hay que evitar. Bueno, te traje a 4 autores de ficción, 4 escritores que yo creo que son la selección de los tipos que mejor resolvieron el dilema de representar el sexo en la literatura, en el texto. Y traje también a una mujer que desde el periodismo, desde la no ficción, poniendo su propio cuerpo en escena, narra el sexo. Como te quiero ganar, traje libros donde el sexo es protagonista en serio y además es un sexo fuerte. No vas a encontrarte el sexo con amor de los casados acá. ¿No hay caricias en tu elección? Hay caricias, un montón de caricias, pero siempre son en un plano transgresor. Me di cuenta que todas las historias que elegí tienen ese componente de lo prohibido. De cuando el sexo se da o en condiciones no socialmente aceptadas, o cuando hay algún tabú que romper, o cuando los protagonistas se animan a experimentar cosas con sus cuerpos y con sus sexualidades. Bueno, la clásica historia de la chica más chica que se enamora del tipo que le lleva bastantes años, pérdida de virginidad antes del matrimonio cuando eso le importaba a alguien, infidelidades. Y después ya se pone un poquito más pesado, hay incestos. Hay 2 incestos, uno consentido de una mujer con su padre, a sabiendas de que es su padre, y hay otro menos consentido de una mujer con su hermano. Y después ya como en el otro arco está el sexo como violación, como vejación, como casi como el sexo como el horror. Violencia sobre el cuerpo. Mucha violencia sobre el cuerpo, mucho goce de ese que hace sufrir a un cuerpo para su propio placer, y el sexo en la poesía y en la picaresca. Tal vez ahí viene a desequilibrar un poco. Son todas perversiones, casi un catálogo de perversiones. El sexo cuando es legal, funciona y está dentro de la institución familia. Las palabras sobran. Las palabras sobran, sí. ¿Para Como qué narrarlo, no? ¿Cuánto más puedes decir? ¿Para qué narrarlo? Me parece que lo que destaca, al menos en mis lecturas, y siempre es el sexo, que por algún motivo está mal. Va a estar difícil, pero igual, o sea, tengo un team como muy ganador. ¿Te tenés fe? Y bueno, estos son tiempos empoderados. Sí, me parece muy bien. No sé bien a qué llamar sexo en la literatura. Prefiero hablar de una literatura sexual. Hablemos más bien de un lenguaje sexual porque el sexo nos atraviesa, porque somos sexuales. Lenguajes sexuales, por ejemplo,
Podríamos hablar de Marosa Di Giorgio. Podríamos hablar que ella hace del sexo y la naturaleza una comunión. Lenguajes sexuales podría ser una autora contemporánea argentina que es Ariana Harwicz. Ella escribe sexualmente, sus palabras tienen una carga sexual. Seguir poniendo que una escena en un libro es sexual porque transgrede cierto margen, lo que está bien o lo que está mal, lo que está dentro de una moral, me parece que ya queda como antiguo. Me gustan los libros donde las palabras son sexuales. Estaría bueno elegir libros sexuales más que con escenas de sexo. Hay algunos juegos en los cuales hacer trampa es lícito. Por ejemplo, en el truco, ¿no? La trampa es el truco. La trampa es el truco. Bueno, la literatura argentina no abunda en casos satisfactorios de resolución sexual. No hay una tradición del sexo en la literatura argentina. Bueno, La fornicación es un pájaro lúgubre, el cuento de Abelardo Castillo que elegí para empezar con cierta ventaja. Precisamente tiene escondido un homenaje, y es un homenaje a Henry Miller. Es un cuento que Abelardo Castillo escribe el día que se entera de la muerte de Henry Miller, que fue, en la tradición literaria estadounidense, tal vez uno de los grandes escritores que dedicó la mayor parte de su energía a retratar el sexo. ¿Y vos crees que como no trajiste ningún libro de Henry Miller, la cita Henry Miller a Exactamente. propósito de Castillo te da alguna ventaja? O sea, yo en Me lugar encanta de tu 5 optimismo. autores, tengo 6. Paso entonces a la única mujer de mi selección. Gabriela Wiener, se llama Sexografías. En realidad, el primer libro de Gabriela Wiener, esta es la primera edición, es del año 2008. Gabriela es una periodista peruana Que practica el periodismo gonzo. Esto es el género creado por Hunter Thompson en los Estados Unidos, donde lo importante es que el periodista ponga el cuerpo en sus historias, que las historias atraviesen, desgarren el cuerpo del periodista Sí, para... literalmente. Literalmente, para aparecer en el texto. Es un libro que retrata el sexo desde la no ficción y desde casi, te diría, todos los ángulos posibles. ¿Este fue su primer libro? Este fue su primer libro. ¿Así arrancó? Así Hay que arrancó. arrancar así, ¿eh? Arrancó arriba. Es un libro donde hay transexualidad, hay perversiones, mucho sexo grupal. Es el sexo gonzo, ¿no? O sea, es el periodista que se pone en medio de la historia, en realidad que juega su cuerpo, que apuesta su cuerpo en la historia para lograr que el texto llegue a cúspides, al clímax, para seguir hablando de sexo. Hay que ¿no? poner así el cuerpo, ¿eh? Para el Así periodismo. que, si no te convencí con Abelardo Castillo, espero haberte convencido con Gabriela Wiener y Sexografías. son buenos tus autores. Los míos son mejores, pero son buenos tus Y después el catálogo masturbatorio, casi te diría el homenaje a Onan que hace Philip Roth. que es un genio. El mal de Portnoy. Bueno, todos los libros de Roth en realidad tienen una carga sexual impresionante. Todos narran la historia de sus alter egos a lo largo de distintos momentos de su vida y la relación con el sexo, la relación con las mujeres. Pero Alexander Portnoy, en El mal de Portnoy, una de las novelas tempranas de Philip Roth, por lo menos hasta la mitad del libro es una enciclopedia de la masturbación. Es el personaje viviendo el sexo con culpa. Él pertenece a una familia judía conservadora y está todo el tiempo rompiendo los mandatos de sus padres. Él los transgrede a través de la masturbación, que se vive con frenesí, pero al mismo tiempo con mucha culpa, ¿no? Después, en la segunda mitad del libro, arranca ya su relación con las mujeres, pero la primera mitad de la novela es él y la masturbación, ¿no? Una enciclopedia masturbatoria. Bueno, es un chico con temitas con su mamá, ¿no? Es un También personaje atraviesa toda la novela. digamos, con problemas con la madre. Con ¿no? mami issues, diría. Con problemas con la madre. Vos hablaste de depravaciones, yo te voy a hablar de un viejo depravado. El viejo indecente. El viejo indecente, exactamente. Charles Bukowski y Henry Chinaski, su alter ego, en su tercera novela, Mujeres, donde Chinaski, que es Bukowski, que es un tipo que escribe poesía, que es alcohólico, Que va a hacer lecturas por dinero. A Chinaski se le entregan literalmente todas las mujeres. Sin embargo, en esa suerte de maratón sexual que tiene a lo largo de las 300 páginas de
de la novela, es el Bukowski menos misógino. Viste que a Bukowski se lo acusa también. Hoy por hoy es un autor políticamente incorrecto, ¿no? Porque las mujeres pasan por su vida como si fueran casi una sucesión de deseos concretados, ¿no? Sin embargo, en Mujeres, Bukowski se toma a él bastante en sorna y es casi como el comienzo de la decrepitud de Chinaski. Y además aprovecha todas las oportunidades. No le hace asco a nada. Sí, exactamente. Henry Chinaski, pero habría que ver si en esa suerte de sucesión de coitos y cópulas no hay también una suerte de crítica al sexo vacío, ¿no? Eso O vaciado. por tantos lados que no es solo en el sexo, no es solo con las mujeres. Y me falta, si vamos a hablar de sexo, realmente me falta una forma de abordar el sexo que Michel Houellebecq, el escritor francés, lo hace de manera sencillamente genial en Plataforma, que es el sexo como mercancía, el sexo como intercambio de mercancías, el sexo como commodities, el sexo como industria. Y Plataforma, la novela de Houellebecq, publicada en el 2001, lo retrata como nadie. Valérie y Michel, otro alter ego, ¿no? Valérie y Michel se conocen, Michel sale de una vida gris, aburrida y podrida, conoce el amor y conoce el sexo a través de Valérie y se les ocurre una idea maravillosa, que es fundar una cadena de resorts vacacionales. De turismo sexual. De turismo sexual, sí. Exacto. En todo el mundo. La idea comienza en Asia, comienza en Tailandia y en esos países donde los europeos con dinero van a dar rienda suelta a sus bajos instintos. Sí, explotación de menores de edad. Exacto, todo muy fronterizo, pero se expande a todo el mundo y esa cadena de resorts Afrodita empieza a ser un éxito total comercial en todo el mundo. Hasta que, en el desenlace de la novela, que es, como casi siempre con Houellebecq, muy premonitoria, la novela se publicó en el 2001. ¿Te dice algo el 2001 como año? En general, bueno, al final de la novela sucede algo que tiene que ver también con el terrorismo islámico y la condena sobre ese libertinaje occidental. Me caen peor los personajes misóginos de Houellebecq que los personajes misóginos de Bukowski. Mirá vos. El sexo en la literatura argentina. Digamos, si tenemos que arrancar por algún lado, supongo que sería diciendo que tanto en Borges como en Cortázar no hay un abordaje muy explícito, ni siquiera parece haber abordaje del sexo, ¿no? En muchas de sus obras. Yo creo que Cortázar, antes de irse a Europa, fue una persona, en todos los casos, célibe, era como una especie de joven viejo, empezó a tener una relación con las aventuras sexuales en Europa. Hay un texto de Vargas Llosa buenísimo, se lo encuentra, lo va a visitar Cortázar a Inglaterra, Vargas Llosa, y él lo ve como una persona muy diferente. Y la diferencia que aparecía respecto a lo anterior era el interés por el sexo. Cuando Borges ya sabemos que es un tipo que ha tenido como relaciones blancas, digamos, con sus mujeres. Bueno, ahí tenemos dos próceres de la literatura argentina que no tuvieron, digamos, demasiada materialidad con el sexo. Sí, en Cortázar mucho después, ¿no? Saliendo de la literatura argentina, a mí se me ocurren unos pocos nombres que hayan resuelto bien estas cuestiones. Bueno, a mí me gusta mucho Sade porque me parece que Sade incluye en su lírica sexográfica el pensamiento. Que piensa que el sexo es una fuerza, la única capaz de competir, aún en términos ridículos, con la oscuridad. Eso me parece que es como el prototipo del dispositivo sadiano desde el punto de vista de la escritura. En tu anteúltima novela, El espectáculo del tiempo, hay una larga escena, no recuerdo si son 30 o 40 páginas en la edición en libro, en la cual vos haces un abordaje explícito de una escena sexual. El protagonista o el narrador que filma, ¿no?, las relaciones sexuales con una de sus parejas, y vos como autor haces una representación de esa filmación explícita, casi te diría plano por plano, ¿no?, fotograma por fotograma. ¿Cómo se te ocurrió eso? ¿Por qué lo hiciste en realidad? A mí me parece que en literatura la duración de los hechos forma parte del capricho del autor. Entonces, así como en El espectáculo del tiempo, la historia del universo dura 4 o 5 páginas, o se entiende por 4 o 5 páginas,
de otra persona, de un tercero, podía durar muchísimo más porque obedecía, digamos, a este tipo de patrones, patrones vinculados al capricho. Al mismo tiempo yo creo que ahí lo que traté o intenté, por lo menos visto así retrospectivamente, de hacer es mezclar el sexo en todos sus detalles con el relato del amor, porque es un momento en donde los personajes que trafican, digamos, sexualmente hablan en un idioma que es el idioma de la pornografía, pero que ese idioma ligeramente empieza a desviarse o a deslizarse hacia lo que es el discurso amoroso. Y a mí me parece que el sexo tiene mucho de eso, incluso a nivel del lenguaje. Tranquilamente se puede hablar de amor en una situación de acto sexual. Me trajiste hombres fuertes de la literatura que hablan de sexo. Te voy a contestar con mujeres aún más fuertes, empezando por Anais Nin. Nadie hizo las cosas que hizo Anais Nin del modo que las hizo Anais Nin y vivió para contarlo y además con un talento literario. Estos son sus diarios reales. Anais Nin escribió diarios desde niña y a la luz de su vida posterior hizo muy bien en conservarlos. Estos son de 1932 a 1937, donde cuenta, entre otras cosas, bueno, ella tenía un vínculo con Henry Miller, estando casada, era amante de Henry Miller, y no solo de Henry Miller, sino de su mujer, June, pero no era en un trío, o sea, era amante de uno, amante de la otra, a sabiendas de todos, menos de su marido. Una libertina. Una libertina exquisita, que además, por si fuera poco, hizo algo, bueno, que lo cuenta justamente en el apartado de incesto, que es que tuvo sexo con su padre, a sabiendas de que era su padre. Podemos decir... Libertina un poco extrema, entonces. Un poco extrema. Así que bueno, vivió para contarlo, Anais Nin. Y después traje El amante de Marguerite Duras, que es una novela que a mí me encanta. La francesa. También es autobiográfico, si bien no son diarios. Es la experiencia que tuvo ella viviendo en la colonia francesa en Indochina. Era una joven muy, muy bonita a los 15 años. Marguerite Duras. Sí, y empezó a ser muy consciente de su belleza y de su pobreza al mismo tiempo. Y del valor de cambio que tenía esa belleza. Y empieza a ser la amante de un hijo de un millonario chino, que no está muy bien visto dentro de esa sociedad. Y que además tiene su primera experiencia sexual con este amante, que se vuelve su amante regular. Y ya desde el primer momento se da cuenta de que eso que siente como dolor lo puede transmutar en placer y que ella se va a abrazar a ese placer. Y que quiere convertirse en la amante perfecta. Le pide a su amante, trátame como a las otras, porque quiero aprender. A los 15 años. La delgada línea entre el dolor y el placer, ¿no? Bueno, ella lo pasa muy bien y muy fácil. Y además lo cuenta como nadie. Y lo cuenta con una economía de recursos muy genial. Si bien la novela se llama El amante, debe tener 6, 7 páginas en donde te cuenta realmente el acto sexual entre ellos. Y después como lector completás todos los huecos de ese año y medio en el que básicamente dedican todas sus tardes en el calor de Indochina a encontrarse y tener el mejor sexo que les salga. Dos francesas, dos mujeres fuertes. Y voy a seguir en plan francés. Estoy francófila hoy. Los franceses y el sexo, casi un subtema. El Marqués de Sade, Justin o Los infortunios de la virtud. El autor que logró hacer de su apellido un sustantivo, el sadismo. La publicó 2 años antes de la Revolución Francesa, pero ni los revolucionarios franceses estaban a la altura de lo que planteaba Sade, que es un muestrario de prácticas eróticas, pero también de grandes vejaciones. Tenés como las peores cosas que le pueden pasar a un cuerpo de mujer a manos de cientos de libertinos. Y lo curioso es que sus victimarios son la gente en la que ella más confía. Por ejemplo, hay una escena en la que toca las puertas de un convento, esperando que justamente ahí finalmente ser bien recibida, después de haber sufrido innumerables vejaciones, para descubrir que el que le abre las puertas del convento está teniendo una orgía brutal y pasa a ser inmediatamente prisionera. De hecho se llama Justin o Los infortunios de la virtud, porque también hay como una moraleja en torno a la moral de la época y se burla mucho de la moral de la época, lo cual no le
le costó bastante caro porque estuvo preso casi 30 años el Marqués de Sade. En parte por sus escritos y en parte por sus propias conductas libertinas, porque fue acusado de azotar a gente. Bueno, tiene un prontuario importante el muchacho. Y este es quizás el más divertido de los libros que traje para hablar de sexo, que son los pornosonetos de Ramón Paz, que debe ser de lo más guarro que se ha escrito últimamente en la literatura argentina. Detrás de Ramón Paz... ¿Quién es Ramón Paz? Ramón Paz es Pedro Mairal, y esto lo publicó a principios del 2000, en 2003. Son textos que circularon mucho por los blogs. La época de los blogs. Todos los escritores tenían un blog. Exactamente. ¿Te acordás? Así que es medio un secreto a voces dentro del circuito literario, pero bueno, no se volvieron a publicar y los va a reeditar en 2018. Esta me duele. No sé si te va a servir para ganar, pero disfruté mucho los pornosonetos de Ramón Paz cuando aparecieron. Todos nos sabemos de memoria Por lo menos alguno. algún soneto de Ramón Paz. Que no sé si podemos reproducir. Bueno, y mi última carta es, creo que, la única novela erótica. Las edades de Lulú es una gran novela, además de ser una novela erótica. Es una novela de iniciación sexual de una chica de 15 años que se presta a todo un juego de sometimiento. Es medio una lolita con el amigo de su hermano mayor, pero es una relación que sigue a lo largo de los años y es una pareja que pasa de ese juego iniciático a buscar entre los dos el placer sexual. O sea, es casi un matrimonio para el sexo, entre ellos y con otros. O sea, es qué vamos a hacer juntos en la vida, qué queremos compartir, darnos placer. Así que es un juego amoroso de cómo una pareja puede ir como empujando los límites de cuánto soportan y cuánto gozan dentro de ese goce. Porque también hay algunos límites que se les van de las manos. Pero es una novela erótica porque Almudena Granez en su momento le escribió con la intención de erotizar a los lectores. Sí, claramente. Y lo logra con mucha maestría, algo que es muy difícil. Digo, no es 50 sombras de Grey. Que la protagonista se sorprende igual que si se da el dedito gordo del pie con la mesa, que si ¿no? le dan azotes. A mí me suena un poco 50 sombras de Grey. No, para nada. ¿Ves? Eso es puro prejuicio. No, esta es una novela erótica de verdad. Bueno, te acabo de sacar ventaja entonces, porque para mí el erotismo no forma parte de la literatura, tiene que ver con otro fenómeno. ¿El erotismo no forma parte de la literatura? No. Es como la afirmación más polémica que mirá que te vengo escuchando afirmaciones polémicas. Tiene que ver con eso precisamente, con lo que vos decís, con encender el deseo del lector, con lo cual hay un lector al cual se le está hablando, ahí entra la figura del mercado, entra la figura de escribir para alguien. Siempre entra la figura del mercado en una sociedad capitalista donde ventaja. Los libros son mercancía. Te acabo de sacar una leve ventaja. Yo creo que es que tenés mucho prejuicio con el género de la literatura erótica. Tenés que probar. ¿Viste como en el hipódromo? Creo que te saqué medio cuerpo de Creo que estás equivocadísimo. Pedro, ¿qué fue lo mejor que leíste en literatura erótica? Lo mejor que leí en literatura erótica tiene que ser probablemente en poesía. Me gusta mucho esos poemas que plantean como escenas. Por ejemplo, Neruda en La noche del soldado, en Residencia en la Tierra, que es un soldado que va a un prostíbulo. O también hay un poema de Whitman que me gusta mucho, que habla sobre 28 muchachos, creo que dice, que se bañan en el río y una mujer que los espía desde la ventana de su casa. Y ella de pronto es la 29, es como que imaginariamente se baña con ellos en el río. Es una mujer que está sola y está muy bien mostrado el deseo femenino ahí. ¿Cuál fue la peor escena literaria de sexo que leíste? La peor escena de sexo. Mirá, se la tendría que dar al pobre Jorge Luis Borges, que siempre hablo bien de Borges, ¿no? Pero hay una escena de Borges que en un cuento que se llama Ulrica, donde dice: secular en la sombra fluyó el amor. No sé qué, es lo más frío que hay. Pobre Borges, la verdad que es muy bueno para muchas cosas, pero para las escenas sexuales era muy, muy malo. Y nada, es fría la escena y dice ya no hay una espada entre los dos. No sé, es lo menos erótico, lo menos sexual que leí en toda mi vida.
Pedro, ya pasaron más de 10 años de la primera publicación de los pornosonetos, que durante mucho tiempo no se supo que eran de tu autoría y que seguramente buena parte de la gente que te lee todavía no lo sabe. ¿Cómo te llevas con tu seudónimo de Ramón Paz? Me llevo bien con mi seudónimo de Ramón Paz, ya lo voy como asumiendo. Los seudónimos funcionan cuando nadie sabe que sos vos, ¿no? Y ahí te dan total libertad y entonces podés usarlos, digamos, o esconderte. Pero una vez que se pinchan y se sabe que sos vos, ya no tienen mucho sentido, ¿no? Ya todos saben que sos vos, ya está. Estaba pensando en cómo aparece el sexo en la literatura según las distintas edades de los personajes. ¿Hay alguna época en particular que te resulte más atractiva a la hora de leer? Sí, en general me interesa mucho los adolescentes, ¿no? Y cómo se describe eso, los ingresos al erotismo, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de Brusone en 76, que así se llama su libro. Es sobre un chico que por primera vez ve una revista porno, ¿no? Y dice, la primera vez que se masturba el chico y dice que es como que le pasa un tren supersónico por el cerebro. Y me parece, ese tipo de cosas, esos descubrimientos, me interesan mucho en la literatura porque tienen que ver con una épica totalmente personal y a la vez es universal. Pero a cada uno le sucedió de manera distinta de pronto darse cuenta de algo, ¿no? Cuando espiando una prima cambiándose o escuchar a alguien detrás de una puerta, ver algo por primera vez que no tenías que ver. Ese tipo de situaciones me parecen siempre muy buenas para escribir, para leer, ¿no? Porque son muy propias, son muy íntimas y son medio traumáticas también, ¿no? Las escenas sexuales que me interesan en la literatura son cuando las cosas no salen bien, digamos. Cuando se muestra la diferencia entre la expectativa y lo real, ¿no? Es lo que de algún modo hiciste en tu novela La Uruguaya, es el sexo que nunca se concreta. ¿Por qué te parece que es más difícil escribir sobre la felicidad sexual? La felicidad sexual no es muy compartible. Me parece que sucede y es medio cursi siempre que sucede. Es como que aparece un arcoíris ahí, hay como los personajes como que vuelan por el cielo. ¿No? Es difícil demostrar eso. Es siempre un poco ridícula la felicidad sexual. Parece como, no sé, viste, los personajes terminan llorando abrazados. Pará un poquito, ¿no? Entonces, me parece más interesante cuando sale mal, toda la incomodidad de sacarse la ropa de un modo muy poco hollywoodense, ¿no? Con tropezones. Igual, Fogwill, por ejemplo, tiene una muy buena escena sexual en La experiencia sensible, creo que es. Y es un matrimonio que se van a Las Vegas, ¿no? Y en un momento dice algo así como, sintió que cada vez era mejor, ¿no? Y hay no sé, hay algo que está bueno ahí que es... Siempre provoca sorpresa el placer. Y eso lo muestra muy bien Fogwill y es una situación matrimonial, digamos. Abelardo Castillo, La fornicación es un pájaro lúgubre. El homenaje que le hace el escritor argentino a Henry Miller. Diarios, Anaïs Nin. Las memorias de una mujer que tuvo sexo con Henry Miller y su mujer, con su psicoanalista y hasta con su propio padre. Gabriela Wiener, Sexografías. Una periodista que se pasea por los mundos del sexo como una antropóloga curiosa. El amante, Marguerite Duras. Lo que pasa cuando se encuentra una chica virgen con ganas de aprender y un hombre experimentado que solo vive para tener sexo. Philip Roth, El mal de Pornoy. El sufrido Alexander Pornoy y su manual de masturbaciones. Justine, El marqués de Sade. Todas las posibilidades del sadomasoquismo en un solo libro. Mujeres, de Charles Bukowski. Henry Chinaski, El viejo indecente, se desquita de años de forzada abstinencia. Pornosonetos, Ramón Paz. Los poemas más guarros y divertidos de la literatura contemporánea. Michel Houellebecq, Plataforma. Una sátira salvaje sobre la industria del turismo sexual. Las edades de Lulú, Almudena Grandes. Una pareja con un gran propósito en común: obtener juntos todo el placer sexual posible.
Hola, estás jugando Bibliómanos. A esta altura, cada participante ha de conocer los 5 libros que trajo su rival. Sobre la mesa debe haber 10 títulos dispuestos a ser sometidos a los 5 movimientos de selección. Veto: elegir un libro del contrario y sacarlo de juego. Inamovible: derecho a definir un libro propio en la lista final. Elección cruzada: elegir un libro del contrario y dejarlo en la lista final. Propio descartado: sacar de juego un libro del catálogo personal. En este momento debe haber 6 libros sobre la mesa. Es tiempo de la contienda, un duelo de lectura. Si este programa saliera en vivo, likes como el tuyo y el de otros bibliómanos definirían la contienda. Pero como ha sido grabado, nos hemos puesto un poco caprichosos y hemos decidido que sea ella quien defina el ganador. A jugar, bibliómanos. A jugar. Vamos a hacer el inamovible primero y después, si querés, el veto. Dale, ¿cuál sí o sí se queda de los ambos? tuyos. El que no se va de los míos es Diarios Amorosos, de Anais Nin. Porque es un retrato del refinamiento perverso de la Belle Époque. Es un poquito después, pero de eso se trata, ¿no? Como estos intelectuales que vivían leyendo, bebiendo, intercambiando ideas, muy atravesado por el psicoanálisis en ese momento en Francia, y donde el sexo tiene un lugar fundamental y además es una manera de enterarte como de muchas cosas privadas de algunos grandes escritores. Y un círculo de escritores. De un círculo de escritores, de un círculo de amigos. Y bueno, por eso lo publicó después de que se fueron muriendo. Por esto hay muchas versiones de los diarios de Anais Nin, porque la primera fue publicada cuando todavía vivían buena parte de los protagonistas y entonces está muy camuflado. Sobre todo para su marido. O censurado, sí. Sí, estaba autocensurado, claro, autocensurado. Exacto. Tu inamovible. Contraataco con mi inamovible. Michel Houellebecq, Plataforma. Mirá qué joven y qué cara de pervertido tenía Houellebecq en el 2001, ¿no? Cuando salió la novela en Francia, en 2002, en castellano. Básicamente, Houellebecq resuelve la inclusión de escenas sexuales en su literatura de una manera muy, muy afortunada. Pero en este me interesa particularmente que quede como una carta firme dentro del juego porque hay una clara y directa crítica a la forma en que el sexo es entendido como mercancía en las sociedades occidentales y cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de ese mercado amoroso puesto, casi te diría, en sintonía o en paralelo con el mercado de capitales. Qué sexo triste el de Houellebecq. Acá Siempre es un sexo triste, siempre es un sexo decadente, tal vez. Un sexo decadente, tal vez, salvo como el sexo está atravesado por una corriente amorosa, es decir, el protagonista es salvado por una mujer de la cual se enamora y con la cual redescubre el sexo. Es tal vez el sexo más alegre que hay en toda la obra de Houellebecq. Lo que pasa es que termina desgraciadamente. Así que me gusta la crítica al mercado sexual y al mismo tiempo unas escenas de sexo realmente muy bien logradas. Así que, mi inamovible. El sexo como mercancía. Ahí está. Y ahora se van libros de esta mesa. ¿Qué se va de estos 4? ¿Qué se va? Y yo creo que se va Sexografías, que me parece un libro maravilloso y súper jugado y de lo mejor del periodismo narrativo contemporáneo, pero está al lado de 3 grosos. Está con Bukowski, Philip Roth, Abelardo Castillo. No puedo hacer otra cosa. Es un enorme libro. Yo no puedo apelar tu decisión, pero quiero que sepas que este es un gran libro. Ni me cuentes. Te las vas a arreglar vos con Gabriela, Me la voy a, entonces. le mando un beso. Sabes que te las vas a arreglar vos con Gabriela, que tiene es una chica que tiene personalidad. Personalidad, sí. No queremos pelearnos con Gabriela. ¿Y vos? Y ahora yo, mira, me la pusiste bastante sencilla. No me interesa en absoluto la literatura erótica. Me parece que 50 sombras de Grey, Las edades de Lulú, todo es igual. No me interesa leer un libro para que me excite. Así que Las edades de Lulú Se va. No me interesa Por para tu nada. puro prejuicio. No, es... Estoy tratando de sacar algo. Perfecto. Sepáralo. Una de las mejores escenas de incesto que yo he leído, que es la escena sexual entre la protagonista, su hermano y su marido. No
Lo sé, te estás dejando afuera vos. Hacete cargo. Soy moralista, parece, al final. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Está el médico sentado en su escritorio y enfrente de él hay una mujer con un vestido de flores. La mujer lo mira, un poco preocupada. Y el médico sostiene un papel. Bien podría estar haciendo una grulla o un barquito de papel, pero en realidad le está explicando cómo va a ser la operación de cambio de sexo que le va a hacer la semana próxima. Y la mujer lo mira. Y el médico le dice que lo importante es no arrepentirse. Nuestro momento de bondad, si implica bondad, si implica amistad, si implica respeto y admiración, dame los pornosonetos. Ramón Paz barra Pedro Mairal. Pedro Mairal. Un seudónimo. Vamos a tener... Un seudónimo y un argentino. Y un argentino inexistente. Ramón Paz. Y yo... Qué difícil, son 3 autores enormes. 3 grandes. Pero creo que para ser muy representativa, Bukowski. Mujeres de Bukowski. Mujeres. Solo porque te gusta el título. No, porque me gusta, porque está Chinaski, porque a mí me gusta la brutalidad con la que narra el sexo Bukowski. Me parece que es con la misma brutalidad Que narra el resto de las cosas. Que narra la situación social, que narra las borracheras, que narra la podredumbre del alma humana. O sea, cada vez que dicen es un autor machista, yo no empato la figura de los escritores con sus ficciones. Digo, Chinaski es un personaje misógino y qué bueno que haya personajes misóginos porque el mundo está lleno de hombres misóginos. Así que me encanta que estén retratados así de brutalmente en la literatura. Es un sexo descarnado, eso es un sexo interesante, descarnado, ¿no? Es un sexo puro, duro. Igual que Philip Roth, tiene mucho sentido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hago yo para descartar a Justin o Un el solo amante? lugar. Un solo lugar No puedo restante hacerlo. y 4 libros. Marguerite Duras, Sade, Me niego. Abelardo todos a la Castillo final. y Philip Roth. No hay manera de que en una elección no juegue el sentimiento o la cercanía. ¿Y a quién querés más? Y Es re Abelardo fácil, a Castillo, Castillo. por supuesto, sí. Si es a quién querés más. Sí. De todas maneras, Philip Roth es, como Houellebecq en la literatura francesa, un tipo que en todas sus novelas se mete con el sexo. Todas. En todas sus novelas. y en las últimas también es un sexo, como vos decías, de Houellebecq, completamente decadente, porque los personajes de Roth van envejeciendo al mismo tiempo que envejece el propio Roth. El autor envejece junto a sus personajes. Bueno, pero no Entonces, lo sigas defendiendo porque lo vas a dejar afuera. No, pero me O sea, ya está. me acaba de Hacé el empezar duelo, a dar hacé el lástima. duelo. Está bien, lo descarto, pero solo por un rato, porque como tengo la carta ganadora acá, este libro va a volver rápidamente a mi biblioteca. Ok. Así que, por ahora, dejo El mal de Portnoy a un costado. Y si vos te quedás con Castillo... Y este es un sexo que... en donde nunca hay consentimiento. ¿Te cuesta llevar eso a una lectura final? Y me parece, ¿por qué quedarnos con las violaciones brutales? Dejémoslo. Marguerite Duras contra Abelardo Castillo. Abelardo Castillo, Marguerite Duras. Te aseguro que Abelardo Castillo leyó a Marguerite Duras. Y te cuento por qué este texto va a ganar. No solo porque, como te dije en un principio, es un cuento doble, es el homenaje que Abelardo Castillo le hace a Henry Miller cuando se entera, en el año 80, de la muerte de Henry Miller. No podés seguir haciendo jugar a Henry Miller, está jugando Está Castillo. de mi lado, está de mi lado, está Anaïs Nin acá, yo lo tengo a Miller de mi lado. La fornicación es un pájaro lúgubre, sino por la manera en que está escrito. Y es curioso, la trama, que en realidad tal vez no es lo más importante, es un hombre mayor, en este caso mayor quiere decir en su treintena, que... Sí, pero ella es muy joven.
Y el problema es que Bender, el protagonista, hace rato que fornica con Agustina, pero Agustina no ha logrado llegar al orgasmo aún. Y con este texto, con este cuento que tiene, vamos a llamarlo así, un final feliz, creo que te voy a ganar hoy. Y yo voy a la batalla final con El amante de Marguerite Duras, con esta adolescente que se anima al deseo y que desde el primer momento entiende que el sexo no pasa por el amor, o que para ella eso va a estar disociado siempre, o que va a tener esa capacidad de disociación. Te va a conmover directamente Duras, yo casi que no tengo que hablar por ella. Mirá, hay un solo lugar ahí. Bueno, ¿Vamos a veamos leer? quién quede, dale. Vamos a leer. Se vuelve brutal, su sentimiento es desesperado. Se arroja encima de mí, come los pechos infantiles, grita, insulta. Cierro los ojos a un placer tan intenso. Pienso, lo tiene por costumbre. Eso es lo que hace en la vida, el amor, solo eso. Las manos son expertas, maravillosas, perfectas. He tenido mucha suerte, es evidente. Es como un oficio que tiene. Sin saberlo, tiene el saber exacto de lo que hay que hacer, de lo que hay que decir. Me trata de puta, de cochina. Me dice que soy su único amor. Y eso es lo que debe decir. Siento un tironcito seco en el nacimiento de la nuca. Debí sentirlo en algún otro lado, pero después de 40 minutos de hacer de chupetín y 1 hora y media de bombear como una torre de petróleo en la Antártida, dudaba de tener pito. No me queda más que la cabeza. Entonces, Bender sintió que realmente el diario le quería decir algo. Algo relacionado con todo eso. Con la llovizna, el sexo, la muerte. Con los 500.000 pesos que le quedaban en la billetera. Debería estar con Mora, no con Agustina. Acostarse con Mora era como cantar de chico en el coro de la iglesia. Como una peregrinación a las montañas del Tíbet. Para Mora el sexo no era un chupetín, era un cuerno de caza. Le había pedido que lo hiciera otra vez y otra, que me lo hiciera. Lo había hecho en la untuosidad de la sangre, y en efecto había sido hasta morir, y había sido para morirse. Nos sonreímos. Le pregunto si es normal estar tan tristes como estamos. Dice que es debido a que hemos hecho el amor durante el día, en el momento álgido del calor. Dice que después siempre es terrible. Sonríe. Dice, tanto si se ama como si no se ama, siempre es terrible. Ella sabía perfectamente qué era lo que tenía en la boca cuando tenía algo en la boca. Y del cuerno de caza arrancaba melodías que convocaban a la selva dormida. Despertaban a las fieras y a los pájaros. Hacer la mala porquería con Mora era como cuando Israfel improvisaba. Las pléyades en el cielo se detenían en su carrera hacia la gran mariposa de Hércules para escuchar esa música que nacía en su pelvis. Y los ángeles conmovidos, aterrados, encelados, se rebelaban contra Dios por carecer de sexo. Y se tapaban la cara con sus enormes alas, de las que caían, dando vueltas, algunas plumas. Yo recuerdo que de chico, en los libros, hacer el amor significaba otra cosa. Hacer el amor era hablar de amor, cortejar. Todo cambia, por supuesto. Después crecí, y un día, ante mi asombro, una muchacha tan joven como Agustina le estaba susurrando a un muchacho que era yo algo que él no entendía. Esa noche, Bender durmió solo. Pero desde esa noche, hacer el amor significó brutalmente acostarse con una mujer. Confieso que me sentí ofendido. Era, me pareció, un abuso de lenguaje. Después seguí creciendo. Hablé poco y forniqué mucho, pero nunca hice el amor. Prevariqué, eso sí, y puticé. Como el venteno calmó a Don Quijote, recuesté viudas y deshice doncellas. Fifé, me encamé, jodí, copulé. Corté como Gerineldo la rosa más fragante de algún jardín real. Pinché y trinqué, rompí, sodomicé y desgolleté. Conocí, folgué, serruché y hasta solitariamente me vicié. Pero como había aprendido a desconfiar de las antiguas y hermosas palabras, no le hice a nadie, ni mucho menos hice con nadie el amor. La fornicación es un pájaro lúgubre, Abelardo Castillo. Después de ese párrafo no queda ninguna duda de que hoy el triunfo es mío. Mirá, decí que ganas con Castillo, Tomás, para tu colección. ¿Qué pasa? ¿No te dolió tanto que te haya ganado Castillo? Y tanto no. Mira. Me duele que te lleves los diarios de Nin, eso me
todo esto que ves, los 10 libros son míos, pasan a formar parte de mi biblioteca a partir de hoy, sobre todo este pesadito. Anda a ordenarlos alfabéticamente. Criterio más careta para ordenar una biblioteca. Hola, si seguiste las instrucciones al pie de la letra, tal vez tengas un botín de 10 libros en tu poder. Esto te convierte en el ganador de Bibliómanos. Bueno, salud. Al fin me toca ganar. Salud. ¿Y cómo se No siente? sé si era justo el tema con el cual sabía que fuera a ganar seguro, pero bueno, por eso me armé un equipo de lujo, ¿no? ¿Te vas a hacer el modesto? ¿Vos vas La a llevar humildad dos ante libros? todo, la humildad ante todo. Y sobre todo el hecho de llenar huecos de mi biblioteca, porque la ¿Qué verdad no que tenías? ya te has llevado algunos libros de mi biblioteca y quedan esos espacios vacíos que ningún amigo puede llenar y me duelen. Así que, tuyo, ¿qué voy a disfrutar de lo tuyo? Te vas a llevar estos Me voy a llevar diarios ese de Link, libro, que no lo puedo creer. me gustan las tapas duras, me gusta La el edición de volumen, Ciruela, que es carísima. Sí, la edición de Ciruela. Bueno, los pornosonetos de Ramón Paz. A Nadie ver, tiene este libro de Ramón. ¿Cuánta gente tiene este libro? yo lo tengo. Lo tengo. No, déjamelo. No, O sea, pero eso no. vale, ahora tiene un valor agregado. ¿Qué valor agregado? Ahora que Si Pedro tenés, Mairán es un dámelo. autor famoso, este es el Dale. alter ego de Pedro Mairán. Entonces tenemos un alter ego, literatura argentina, bueno, poesía, lo único de poesía, ¿no? Tenemos a Abelardo Castillo, un gran autor argentino, un gran cuentista, además de novelista y escritor de teatro. Tenemos una variedad de géneros como casi nunca, sí. Novela, 2 novelas, diarios, poesía y cuento. Muy equilibrado todo. 2 argentinos, un francés, una francesa, un estadounidense. Estas ediciones ¿Vas a de seguir Cátedra mofando Blanca. de Mirá lo que tenía? la pila. Déjame el de Mirá la Mairán, pila. dale, Bueno, bueno. dale, está Ahí bien. va, dale. Te lo concedo, pero solo por esta vez. Solo por esta vez. Solo por esta vez. Solo por esta vez. Para hablar de sexo hay que hablar de Foucault. Hay un libro que es fundamental. Está dividido en 3 volúmenes y se llama Historia de la Sexualidad. Ahí lo que nos explica es que muchas de las cosas que nosotros percibimos como naturales, como normales, como lo que está bien, son construcciones. Y se podrían haber hecho otras construcciones. Fueron el resultado de luchas de fuerzas antagónicas que nos hacen pensar que hoy algo es normal, algo es anormal, algo está bien o algo es antinatural. ¿Quién pone esas reglas? ¿Por qué todavía las seguimos? Siempre es importante que nos replanteemos un poco lo que estamos pensando, que seamos críticos en torno a eso y que seamos libres, sobre todo con el sexo. ¿Existen temas más convocantes que el sexo para jugar? Tenemos la vara alta. ¿A qué quieres jugar? Dinero, Madres, amistad, drogas, venganza, infancia, miedo, sueños, suicidio, enfermedad, envidia, locura, alcohol,